Ahora sí, vamos a la bendita palabra de Dios, a la inefable, inerrante palabra del Señor. ¿Sí? Yo me traje la Biblia hoy, pero no la traje para leer, la traje para apoyar el celular. Traje para apoyar el celular, porque encima quería traer la computadora, y la verdad que yo y la computadora nos llevamos bien hoy. Pero bueno, yo quería compartir un poco la palabra del Señor, ¿no? Y bueno, en un mundo donde prendemos un televisor y vemos tantas malas noticias, ¿no? A diario tenemos noticias de toda parte del mundo que llegan así en un segundo. Noticias de desastres naturales, como el otro día en Turquía y Siria. Oremos por los hermanos que están en ese lugar, por la salvación de las almas. Conflictos sociales en todo el mundo, guerras. En un mundo que está convulsionado. Pero está convulsionado por una razón simple y sencilla. Es la falta de Dios. Es la falta del Señor. Por eso está convulsionado. Es su rebelión la que lo ha llevado a este caos. El pecado lo ha llevado a este caos. Es la falta de Dios. Es la falta de la luz del Señor Jesucristo. En este tiempo que estamos viviendo, ¿no? Lo vemos a diario en la calle, la violencia, cualquier malentendido de tráfico, ni siquiera necesita que haya pasado un accidente para que alguien responda con violencia, ¿o no? ¿O no? Pasaste a 20 centímetros de alguien y te bendice toda la familia. Es cierto, te bendice toda la familia. Te corre 2 cuadras y no lo tocaste, no le hiciste nada. Están alterados. Pero ¿saben por qué? Porque es la falta de Dios. No es otra cosa. Es la falta de Dios. Las tinieblas no existen. Es la falta de luz. Y acá falta la luz de Cristo en este mundo. Por eso yo quería compartir un poco de evangelizar, de buenas noticias, ¿no? Hay buenas noticias para el mundo. Entre tantas malas noticias, nosotros tenemos un mensaje glorioso, un mensaje único, el de compartir las buenas nuevas de Jesucristo. Es un privilegio para aquellos que han aceptado y han recibido a Cristo, que han nacido de nuevo. Es un gran privilegio. Nosotros venimos acá a la casa, comemos la palabra del Señor, adoramos al Señor, nos llenamos de Dios. Vamos al instituto bíblico, participamos en las células. ¿Para qué? Para crecimiento, para crecer en el Señor. Y luego, ¿qué hacemos con todo ese conocimiento, con toda la llenura del Espíritu Santo, con toda la palabra que aprendimos? La Biblia dice que seamos hacedores, no simplemente oidores. Oigamos, sí, pero también hagamos. Tenemos que evangelizar. El evangelio son buenas noticias, son buenas nuevas. Tenemos que alcanzar a los perdidos. Y tal vez muchos de ustedes hoy me dirán, pero hermano, yo la verdad no sé cómo evangelizar. Yo le podía preguntar a cada uno de ustedes o hacerlos pasar acá y decirle, contame tu testimonio. ¿Qué hizo Jesús en tu vida? El hermano Carlos siempre cuenta el testimonio de él. El testimonio cómo el Señor lo sacó de una situación y lo llevó a sus pies a través de esa situación económica. ¿A quién sanó el Señor? Levante su mano. ¿A quién sanó? Gloria a Dios. Tenés un testimonio para contar. ¿A quién libertó de vicios? Tenemos testimonio para contar. ¿O no? ¿Mm?
¿Cuántos son salvos acá? Amén, levante su mano, levante. Se acepta por fe. Se acepta por fe la salvación. Es un don gratuito. En el libro de Efesios dice la palabra del Señor: por gracia sos salvo, y no por obras. En un mundo en que la religión te enseña que tenés que hacer algo para recibir algo de parte de Dios, la salvación es un don gratuito, hermano, hermana. Es un don que te ha dado Dios, es gratuito. Vivila, gozala. Yo no sé, he tenido situaciones muy tremendas de la muerte muy cerca. La muerte física, ¿no? Pero, ¿saben? Siempre me aferré al Señor. Siempre estuve agarrado de las manos del Señor. Siempre estuve. Y yo sé que cada uno de ustedes hoy están acá porque están agarrados de la mano del Señor. No es que van adelante, sino van vamos como las criaturas, ¿vio? Como los papás van caminando adelante y las criaturas medio a la rastra. A veces, y así vamos nosotros. Quería compartirle con ustedes Ezequiel, capítulo 3. Lo tenemos en pantalla. Dice así la palabra del Señor: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú las palabras de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere: al impío de cierto morirás, y tú no le amonestares, ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, al fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú lo amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Este versículo es muy impactante. A mí el Señor, cuando llegué al camino del Evangelio, fue uno de los primeros versículos que me habló de la tarea que tenía que hacer. Porque no se crea que me era fácil compartir el Evangelio. Pero sabía que tenía una responsabilidad. Sabía que lo tenía que hacer, porque es mandato del Señor. Acá no es opción. A Ezequiel no le dio opción. Tenía que anunciarle a su pueblo Israel sus malos caminos, que se tenían que volver. Y si así no lo hacía, ellos iban a pagar por su pecado. Pero sobre Ezequiel iba a caer ese pecado también. No sé si me entiende, pero tenemos un mandato divino. Tenemos un mandato. Y un mandato es irrevocable. ¿Sí? Es porque es mandato divino, es mandato del Señor que prediquemos el Evangelio, que llevemos la palabra del Señor. Y muchos de ustedes dirán: sí, pero yo no me animo. Yo me animo. ¿Sabe qué hacía yo? En la iglesia que congregaba anteriormente a Casa de Dios, había un hermano, Carlos se debe acordar, Juancito González y Cata, traían trataditos de los coreanos. Y yo agarraba, me llevaba un puñadito. Yo viajaba mucho al centro, a la capital, en tren, subte, colectivo, y me llevaba una cinta scotch. Y agarraba, me sentaba detrás del colectivo y pegaba un tratadito. Me cambiaba de asiento, pegaba otro tratadito. En el subte hacía lo mismo, en el tren iba pegando trataditos. Hasta que llegué a un momento que, bueno, trabajé en otros ministerios como el Libro de Vida, luego ingresé al de los Gedeones, pude compartir la palabra. Y a mí era alguien que no me gustaba ir a los hospitales. Le tenía pánico a los hospitales. Y finalmente el Señor fue donde más me hizo trabajar con el ministerio de los Gedeones,
durante prácticamente 4 años corrido en diferentes hospitales de la zona, el Gandulfo, el Intersonal Barrio 1, el Santa Marina, Grison de Guernica, San Vicente. Pero el Señor, porque si bien mi corazón estaba dispuesto a evangelizar, mi corazón estaba dispuesto a llevar la palabra del Señor, tenía temores. Pero nos hacemos fuertes. El Señor se hace fuerte en nuestras debilidades. Amén. Dice la palabra del Señor. Bueno, no importa. Hoy tenemos problemas de luz, no hay drama. En Mateo 28, 19, 20. La gran comisión. Tenemos una gran comisión, porque muchos dirán, bueno, Ezequiel está en el Viejo Testamento. Ahora ya venimos al Nuevo Testamento. El Señor da un mandato específico. Que hagamos discípulos a todas las naciones. No podemos callar. Ahí nos da otro mandato, es irrevocable, hermanos. Es irrevocable. Tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Por lo tanto, id, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él va a estar con vos, así como está conmigo. Así como está con los hermanos de la alabanza. Él va a estar, son sus promesas. Él no cambia. Cuando Él dice, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin, Él va a estar todos los días hasta el fin. Sí, te va a acompañar en toda situación, en todo momento. Pero hermano, decí las palabras de Pablo siempre. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. No te avergonces del Evangelio. Algo hizo en tu vida el Señor. Algo hizo. Algo hizo. Tenés que compartirlo. Mire, yo no conté un testimonio que me contó una hermana, parte del Ministerio de los Gedeones el otro día. Ella trabaja en una mutual judía. Es la única cristiana en toda la mutual. Hasta ese día, ¿no? Hasta ese día que me lo contó. Porque dice que, bueno, que el director de la mutual, conociendo su currículum, ¿no? Que es una sierva del Señor, aparte de una excelente profesional, ¿no? Conociendo su currículum, que decía que era misionera. Así que bueno, esta hermana en Cristo, Marcela, vino una señora y se le acercó. Y le dice, hermana, la miró, sí, y le dice, mire, yo soy de nacimiento judía. Dice, pero hace mucho tiempo, dice, alguien se me acercó, dice, y sacó un Nuevo Testamento de esto, pero todo ajado, dice, de uso. Y le dijo, y yo me convertí, acepté a Yeshua como mi Salvador. Y venía con otra mujer. Y le dice, ella tiene cáncer, también judía. Y le dice, sí. Y le dice, ¿no podría orar por ella? ¿No podría orar por ella? Le presentó el plan de salvación y también le regaló un Nuevo Testamento. Oró por ella y ahora creemos que el Señor va a hacer el resto de la obra, que el Señor la va a sanar. Lo que le quiero decir, hermano, que no nos podemos negar
a compartir el Evangelio, estemos en el lugar que estemos. Estemos en el lugar. Dios nos va a honrar. Dios nos va a honrar. Dios te va a honrar. Dios te va a honrar. ¿Sí? Dígame amén. Porque Dios honra a los que le honran. Dios no avergüenza a los que predican el Evangelio. Dios no avergüenza porque siempre cumple sus promesas. ¿Sí? Sea como en Marcos 5, Marcos capítulo 5. Mire lo que sucedió cuando llega el Evangelio a un lugar. En este caso sí, era el Señor Jesucristo. Todos conocen la historia del endemoniado gadareno, ¿no? Ese hombre que estaba encadenado, que la sociedad ya lo había desechado, que vivía entre las tumbas. Mas Jesús dice, no se lo permitió, sino que le dijo, vete a casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar a Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Decápolis era una llanura con 10 ciudades. Había 10 ciudades. El Señor le dio un mandato. Andá y predicales. Él se quería ir con el Señor. Había sido libre, restaurado. ¿Qué mejor que estar con Cristo? Es como cuando estamos acá dentro de la iglesia. Es lo mejor que hay. La gente de afuera no lo entiende. Nosotros sí lo entendemos. Lo entendemos ahora, porque gustamos la gracia divina. Pero eso es lo que sucedió. Y le dio un mandato y fue a predicar. Compartió el Evangelio. Pasamos a Juan. Alguien también que compartió el Evangelio. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ve a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él le dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían uno a otro, ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús le dijo, mi comida es que se haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún falta 4 meses para llegue la siega? Y aquí que os digo, alzad vuestros ojos, mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. La palabra del Señor, llevar la palabra del Señor. Esta mujer compartió el Evangelio, llevó el Evangelio. Dice que luego fueron todos los hombres a ver a Jesús. Y lo llevaron con él a la ciudad y Jesús se quedó 3 días con ellos, predicándoles el Evangelio. Y dice que ya no creían por los dichos de la mujer, sino que creían porque habían visto a Jesús. El mundo tiene que ver a Jesús en nosotros. ¿Sí? Tiene que ver a Jesús. Tiene que ver a Jesús en nuestras vidas, en nuestro andar diario. Cristiano no es solamente cuando venimos 2 horas a la iglesia, a la célula, a diferentes actividades dentro del lugar de reunión. Cristianos es las 24 horas. Estamos expuestos, hermanos, en una vidriera. Quiero dejarles en 2 de Corintios, capítulo 5. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio un ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo,
no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Amén. Dios es como si Dios está gimiendo a través del Espíritu Santo, llamando a las almas para que se arrepientan. Es el Señor. El Señor, hermanos, el Señor está pidiendo cosecha abundante. Nosotros estamos todas las mañanas orando por nuestros familiares. Tenemos muchos familiares inconversos, muchos apartados. Y hace poquito viene mi esposa y me dice, por mi cuñada, la Caro tiene cáncer. Dijimos, gloria a Dios. Estamos orando, porque se está acercando a Dios. Si no, no lo hubiese hecho. Bendita es la necesidad que nos atrae el Señor. Bendita sea. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque la pobreza espiritual es lo que nos acerca al Señor. Las situaciones difíciles son las que nos llevan a los pies de Cristo. Hermano, hermanas, somos embajadores de Cristo. Vos sos embajadora de Cristo. Ustedes son embajadores de Cristo. Son representantes del reino de los cielos. Qué responsabilidad, ¿no? Una gran responsabilidad. Un gran hombre de Dios, Carlos Spurgeon, cuando le hicieron el ofrecimiento de ser primer ministro de Inglaterra, un gran predicador del siglo XIX, cuando la reina le ofreció el cargo, le dijo, no, yo no puedo bajar de rango, soy siervo del Señor, soy un ministro del Dios Altísimo, del Rey de Reyes y de Señor de Señores, discúlpeme, no puedo aceptar. ¿Me entiende lo que es ser un embajador de Cristo? Lo que es ser representante del reino. Es eso. Es una dignidad que no merecíamos, pero por la sangre de Cristo, por lo que hizo Cristo a favor nuestro, nosotros hoy tenemos ese cargo. Dice Apocalipsis capítulo 20, para cerrar, para terminar, y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en el delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Y esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Nadie más que a Dios le duele tener que juzgar a alguien y declararlo culpable. Nadie más que a Dios. Por eso envió a su Hijo. Es por eso que envió a su Hijo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Jesús dio su vida por los perdidos, por nosotros. Había un corito que decía, no sé, me acuerdo, Carlos, infeliz andaba yo y Cristo me encontró. Lo miro a Carlos porque nos conocemos de muchísimos años, entonces nos refrescamos la memoria. Pero esa es la verdad. Hay una eternidad. Hay un fin para aquellos que no se arrepienten. Por eso tenemos que hacer la tarea. Tenemos que hacer la tarea aquellos que estudian, los jóvenes, los jovencitos, hasta los niños. Compartir un tratadito. Compartir algo con el que tiene al lado. Un Dios te ama.
te invito a la iglesia. Yo no sé lo que el Señor puede hacer, pero yo sé que en mí hizo algo. ¿Sí? Lo primero que hice siempre cuando me convertí al Señor fue compartir en la familia, luego en algunos clientes, y vi cosas gloriosas, vi cosas tremendas. ¿Sí? Y aún sigo con esa esperanza. La palabra del Señor dice que uno es el que siembra, otro es el que riega, pero el que da el crecimiento es Dios. El que da el crecimiento es Dios. Sembrá, hermano, la palabra. Sembrate tu testimonio. Tenés algo importante para compartir. No te calles, testificá del Señor. Testificá. Amén. Nos levantamos, oramos, le damos gracias al Señor por su misericordia, por su bondad. Gracias, Padre. Gracias por tu infinito amor. Gracias porque nos bendecís de una manera tan especial. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque nos rescataste del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación, Señor. Gracias, Señor. No nos podemos olvidar de dónde nos sacaste, Señor. No nos podemos olvidar de lo que costó nuestra salvación. Nada menos que la vida de tu Hijo Jesús. Aleluya. Señor, hacenos tomar conciencia. Hacenos tomar conciencia de que tenemos una tarea para hacer. De que tenemos una tarea para hacer. Somos embajadores, somos representantes del reino de los cielos. Que tenemos que llevar tu gloria, Señor. Allá, Señor, donde están los perdidos. Señor amado, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús, que fortalezca nuestra fe en este día. Señor, que nos ayudes a ser representantes de tu reino. Que nos ayudes a compartir lo que hiciste en nuestra vida, Señor. Señor, te ruego tu bendición, Señor, sobre esta congregación, Señor. Te ruego que los bendigas, Señor. Señor, aquellos que vinieron cargados, que vinieron angustiados, ahora en el nombre de Jesús, toda carga se va, toda angustia se va. Aquellos que vinieron con peticiones por enfermedad, sean benditos tuyos. Señor, sabemos que tus llagas tienen poder, que ahí en la cruz llevaste nuestras maldiciones, que ahí en la cruz, Señor, derramaste tu sangre a favor de los pecadores, Señor. Y que vos traes sanidad, que curás nuestras heridas, Señor. Señor, vos no haces nada por casualidad. Sabemos que cada milagro que haces tiene un propósito. Salvar, salvar, salvar. Porque Jesucristo es el Salvador. Es el nombre en que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre, para gloria del Dios Padre. Rogamos la guía y la dirección del Espíritu Santo en todo lo que hagamos, y todo sea para tu gloria, para tu honra y tu alabanza, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén y amén.